No mucho tiempo después que Pedro y Ana se mudaron al pueblo cerca del mar, se hicieron amigos de un niño vecino que no había estado cuando ellos recién llegaron. Era un niño de la edad de ellos y se llamaba Samuel. Le gustaba hacer casi todas las mismas cosas que a Pedro y a Ana. En algo Samuel era distinto a los otros demás niños que ellos habían conocido, pero no sabían por qué. Una cosa que notaron de Samuel era que no se enojaba fácilmente, tampoco discutía para ser siempre el primero. Lo que los gemelos no sabían era que Samuel había recibido al Señor Jesús como su Salvador y era un miembro de la familia de Dios. ¿Pueden ustedes recordar algún versículo que nos dice cómo llegar a ser miembro de la familia de Dios? Sí, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Samuel sabía que cuando Dios decía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, quería decir que Samuel debía contar a otros acerca del Señor Jesús. Samuel los había contado que Dios les ayudaba y les habló de la escuela dominical, pero los gemelos no parecían estar interesados. De modo que Samuel se puso a orar para que Dios le mostrara cómo interesarles en aprender de su Salvador y amigo, el Señor Jesús. Un viernes, Samuel invitó a Pedro a ir al zoológico con su clase de escuela dominical a la tarde siguiente. Por supuesto, Ana se sintió menospreciada, aun cuando le explicaron por tercera vez que la clase era solamente para varones. Pedro y Samuel corrieron de una jaula a otra para mirar los monos, los osos, los pingüinos. El maestro y los otros niños de la clase fueron tan atentos y amables que Pedro pronto se sintió como uno de ellos. Y antes que terminara la tarde, él quería ser miembro de ese grupo. También prometió ir a la escuela dominical con Samuel al día siguiente. Pedro se encontró tan a gusto en la escuela dominical que decidió ir todos los domingos y casi no podía esperar para llegar a casa para contarle a Ana y a Ana acerca de lo que había oído. Pero Ana ni siquiera se interesaba cuando Pedro le explicó que había una clase para niñas de su edad. Pedro no poseía una Biblia, pero parecía que casi se tragaba las historias bíblicas que su maestro le contaba todas las semanas. Las historias que más le gustaban eran las de Jesús y de las cosas maravillosas que él hizo mientras estaba aquí en la tierra. Al principio le parecían como las de un superhéroe de los tiempos atrás. Luego, de alguna forma, las historias le parecían de una persona real. Y Pedro frecuentemente pensaba en los versículos que estaba aprendiendo. Estaba asimilando la palabra de Dios en su corazón. Le gustaba tanto la escuela dominical que cuando iban a un lugar con sus padres durante el fin de semana, sentía como si estuviera caminando en dos direcciones al mismo tiempo. Samuel siguió orando a favor de Pedro para que no solo aprendiera los versículos que enseñaba y escuchara las historias bíblicas, sino que también llegara a confiar en Jesús como Salvador. No solamente oró, sentándose luego de brazos cruzados. No, hizo su parte, contándole a Pedro las historias bíblicas de las semanas que no podía ir y también conversaba acerca de la lección. Además, le ayudó a aprender los versículos de memoria. ¿Cómo sabemos que Dios contestará las oraciones de Samuel? ¿Y cómo creen ustedes que Dios obrará en esto? Será interesante averiguarlo, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo corto lo sabremos. El amor de Dios
Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor.